Buenas tardes, decenas, cientos de colegas que están escuchándonos. Bien, nosotros vamos a desarrollar la conferencia Epistemología de la Complejidad. Y la primera pregunta que pudiera surgir es ¿por qué vamos a hablar de aspectos filosóficos cuando lo que más nos ocupa es lo educacional, lo pedagógico? Justamente lo que estamos tratando de proyectar es que una ciencia inherente a una proyección estratégica que realmente resuelva los problemas en su esencia. Digamos, para poner un ejemplo que todos estamos sufriendo en el medio de la pandemia, tiene que tener muy claro su fundamento, su esencia. Y justamente la ciencia que estudia los fundamentos de lo general, de lo universal, eso es la filosofía. Entonces, epistemología de la complejidad. ¿Qué cosa es epistemología de la complejidad? Bueno, en primer lugar, ¿qué es epistemología? La epistemología, eso no es lo que yo te necesito decir. Epistemología es el fundamento, la base de lo filosófico y de la complejidad. ¿Por qué complejidad? Porque en realidad es la etapa más contemporánea del desarrollo de la ciencia. En definitiva, ¿qué es ciencia? Así. Como se proyecta la ciencia, es el sistema de conocimiento acerca de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, que es el instrumento fundamental para la solución de los problemas que enfrenta el hombre en relación con su medio. Fíjense que en todo nuestro análisis está dirigido a que la ciencia se desarrolla para resolver problemas. Es decir, la humanidad, el sujeto, se ocupa y preocupa de algo cuando la situación presente genera la solución, la necesidad de esa situación inicial. Es decir, el problema. Bien, la ciencia es un sistema de conocimiento acerca de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Bueno. Empezamos caracterizando o precisando cuáles han sido los distintos enfoques en el orden histórico para acercarnos a la solución de los problemas. Un enfoque escolástico, un enfoque positivista, un enfoque posmodernista, un enfoque holístico dialéctico. Es decir, inicialmente, en la época feudal, todo lo que se presuponía era de orden espiritual. Todo venía de Dios y el conocimiento humano a partir de un enfoque científico no existía. El primer acercamiento a la caracterización, yo quiero que me vean, la caracterización positivista es el siguiente. Ante un fenómeno, el sujeto abstraía de la realidad un aspecto del mismo y trataba de encontrar un modelo que pudiera precisar
las causas de ese fenómeno que estaba presente. Es decir, era de la realidad concreta a la abstracción del sujeto de un modelo en que estén presentes los componentes y sus relaciones, es decir, las leyes que explicaban el fenómeno en cuestión. Y ese enfoque positivista presente en la etapa como resultado de ese criterio científico surge planteando o fundamentando en la termodinámica, la locomotora, la impresión de los conocimientos en forma mecánica, es decir, la mecánica, la termodinámica, el electromagnetismo, es la lógica del pensamiento en los siglos XVII, XVIII y buena parte del mismo XIX, pasando de la observación, de la contemplación a la abstracción, y de ahí aplicar esos fundamentos o esas leyes o esos modelos a la práctica para resolver los problemas. Esa lógica de lo material a la representación del modelo de los fenómenos que ocurren en lo material, en lo objetivo, es el pensamiento científico presente en todos esos siglos y en la educación. La pedagogía también seguía esa lógica, enseñarle a los alumnos a resolver problemas explicándole las causas de los fenómenos, la precisión de las leyes que explican esos fenómenos y consecuentemente resolver los problemas. Esa lógica científica es la que todavía en buena medida impera en los colegios nuestros, incluso los que tienden a ser rigurosamente científicos. La lógica de la inducción con un carácter absoluto y después la aplicación deductiva de las leyes generalizadas a los fenómenos particulares que se vayan presentando. Esa lógica del pensamiento parecía que era la necesaria. Esa lógica nos permitió pasar de la escolástica, o sea que todos los factores provenían de un ser divino, todos los fenómenos eran causas de la secuencia del ser divino, a esta lógica que nos dice que lo científico es sencillamente apreciar los fenómenos y inferir inductivamente a la aplicación de los mismos, que nos permitía posteriormente, en forma deductiva, es decir, de las leyes generales, aplicarlo a los fenómenos particulares, y ese era un buen científico, un buen ingeniero, en ese sentido. Bien. Ahora bien, a principios del siglo pasado, del siglo XX, en la física, el comportamiento de la realidad empezó a plantear dudas. Y de ahí el principio de incertidumbre, 1917. Es interesante la situación que nos llevó a esa incertidumbre. En la realidad concreta del macromundo, usted cuando en un momento determinado une dos cuerpos en el mismo lugar, chocan. Es decir, el fenómeno es que cuando las dos, una mano ocupa un lugar y la otra quiere ocupar el mismo lugar, se produce un choque. No obstante, la realización de esa objetividad
en el micromundo empieza a cambiar. A la vez, las radiaciones no chocan. Es decir, usted tiene una luz que incide sobre usted y otra, pues la lámpara que está en el techo y la que me está alumbrando. Esas radiaciones electromagnéticas en un punto determinado se unen y se integran, se suman. Fíjense qué interesante. Los cuerpos chocan, las radiaciones se superponen. Estaba muy claro eso, hasta el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre es el principio de incertidumbre. Lo que nos dice es que en el micromundo la radiación, que ahí se llama fotón, choca y es lo que permite pasar los electrones del átomo de un nivel a otro. Y los cuerpos, es decir, en el átomo, las partículas no chocan, sino que se superponen. Esta falta de lógica en la interpretación de la realidad llevó a esa incertidumbre que es la que está planteada en lo que estamos proyectando. Entonces, esta situación de no explicación empieza a precisarse con la participación de los físicos creando la física cuántica en 1925. O sea, de cuando se cuestionó la realidad, la incertidumbre, la propuesta ya formal de una lógica teórica sistémica, en unos años empezó a presentarse en la realidad que estudia el mundo físico. ¿Qué pasa en los fenómenos sociales, incluyendo la educación? Que ahí el comportamiento no es determinista, no es de leyes que se comportan mecánicamente. Es decir, si usted tiene un objeto que lo deja caer en un momento determinado, él cae, obligatoriamente. No hay la posibilidad de alguna incertidumbre. Sin embargo, todos sabemos que el comportamiento del fenómeno educacional nos lleva a dudar de esa certeza. Si el profesor le exige al estudiante que se comporte de una manera adecuada, es decir, que le preste atención, que lo escuche y que copie lo que está diciendo, porque el examen va a ser vinculado con esos elementos, esa lógica determinista, unívoca, unidireccional. Todos nosotros sabemos que en el mundo de la educación, en el mundo pedagógico, no es tan evidente, no es tan determinista. Esa situación compleja que se nos presenta en la realidad social, en la realidad educacional, incluso en la realidad biológica, en la medicina. Todos hemos escuchado más de una vez a los buenos médicos que decirnos que en medicina 2 más 2 no siempre es 4. Fíjense que dije no siempre. No es que no sea 4, no. 2 más 2 no siempre es 4. Es decir, están vinculados a todo un conjunto de aspectos que hacen que el enfoque empiece a parecerse a lo que los físicos en su momento, a principios del siglo XX, le llamaron cuántico.
Y ahí surge el concepto de complejidad. El autor que más nos ha influido en nuestra formación y en nuestra elaboración de los libros mencionados inicialmente es Edgar Morin. Justamente Edgar Morin nos presentó el término de teoría de lo complejo, de la complejidad. Bien, como decíamos, la conjunción de los elementos corpusculares y ondulatorios en un solo análisis en la física se resolvió en 1925 a través de la mecánica cuántica. Bien, nosotros ahora, en el medio de del desarrollo de la revolución digital, de los celulares, de las computadoras, que se fundamentan en la lógica del pensamiento cuántico a niveles microscópicos, con más razón, para apreciar y precisar y argumentar y explicar las ciencias pedagógicas, es imprescindible tener una lógica del pensamiento similar a lo cuántico en el mundo del pensamiento. Y esa es la complejidad. Por eso es que nosotros decimos, ¿qué es lo complejo? Bien, es la razón de ser de esta breve conferencia que nosotros estamos desarrollando. ¿Qué cosa es lo complejo? Cuando el enfoque es sistémico, holístico, holográfico, dialéctico. Es decir, sistémico porque siempre que vamos a estudiar un objeto educacional, un proceso de enseñanza-aprendizaje, un proceso de diseño curricular, un proceso de formación de valores, de formación de emociones, siempre tenemos que tener en cuenta todos los elementos o componentes que caracterizan ese objeto, relacionados entre sí para que esa relación explica la estructura del objeto y sobre todo el funcionamiento del mismo. Eso es lo sistémico. De algún modo, lo sistémico ya se había desarrollado antes de lo complejo, de lo cuántico. Sin embargo, los elementos que son cualitativamente nuevos es lo dialéctico y lo holístico. Lo holístico quiere decir que siempre tenemos que estar estudiando el todo. Si uno, en la mecánica clásica, podemos decir que este automóvil se mueve a 30 kilómetros por hora porque es 30 kilómetros distancia en un tiempo, hora, quiere decir que siempre va a recorrer 30 kilómetros en cada hora. Pero podemos estudiar uno de los componentes en forma aislada, abstracta, en el análisis complejo. Cada vez que estudiamos algún aspecto, qué contenido vamos a enseñar hoy, qué método vamos a utilizar, con qué medio vamos a ayudarnos para el desarrollo de la clase, cada uno de esos elementos nunca puede abandonar el todo. Es decir, el objeto que nosotros estamos estudiando. Ese es el enfoque holístico, es decir, siempre tener presente la totalidad, cualquiera que sea el análisis que nosotros estamos haciendo. Y lo holográfico, que es que cada parte es representante del todo. Es decir, nosotros estudiamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde un elemento, por supuesto, es la actividad del maestro y otro es la actividad de los escolares. Pero siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que estudiemos al maestro o a los escolares, siempre va a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje lo que nosotros vamos a estar estudiando. Es decir, el componente, la variable, se abstrae conscientemente de que siempre estamos estudiando el todo.
y separarlo del todo no tiene ningún sentido. Y lo dialéctico, que es lo más difícil de entender a partir de nuestra experiencia de muchos años desarrollando esta teoría y aplicándola y explicándola, sabemos que lo más difícil de entender es lo dialéctico, es decir, lo que lo hace realmente, lo que explica realmente complejo, lo dialéctico. ¿Sí? Expliquemos pues qué cosa es lo dialéctico. El objeto de estudio está conformado por múltiples componentes que conforman la unidad, los que se relacionan entre sí en forma contradictoria y complementaria. Es decir, cuando yo escojo dos aspectos que forman parte del objeto de estudio, de la realidad que se está estudiando, esos dos aspectos, componentes, partes, variables, tienden a excluirse y a la vez se complementan. Esto es realmente difícil, por eso la palabra complejo, de entender. Hasta que uno se apropia de estos elementos por los estudios que va desarrollando uno, se va dando cuenta lo excluyente que aparentemente es de la lógica anterior, mecanicista, determinista. Es decir, son dos elementos que siempre están juntos, que forman una unidad, pero además que luchan entre sí y se complementan. Bueno, ejemplo, el matrimonio de 50 años de matrimonio que venimos sufriendo, que diga que venimos disfrutando, en mi caso personal. ¿Eso es cierto o falso? Las dos cosas a la vez. Bueno, así todas las relaciones que se dan en los fenómenos sociales, maestro y estudiante. Los dos tienen el objetivo que es que el escolar sea capaz de vencer el objetivo que se le presenta en la materia. Es decir, que formen sus competencias, sus habilidades, sus capacidades en la solución del problema. Pero la relación que hay entre el profesor y los estudiantes es una relación dialéctica, es decir, de lucha y complementación. Justamente todos los fenómenos sociales, ahora que estamos en medio de elecciones, en Bolivia acabamos de pasarla y en los Estados Unidos están enfrentándose dentro de unos pocos días. Vemos que las relaciones que se dan son de lucha y eso nadie lo duda. Pero además, como el uno sin el otro no puede existir. Cuando usted excluye de una dialéctica uno de los elementos, desaparece todo. Luchan, pero además se complementan. Y es la fuente del desarrollo. Justamente esa contradicción es lo que genera el comportamiento, el movimiento del objeto. Es decir, mientras usted no le busca solución a la contradicción, no es excluyendo un elemento, sino generando un movimiento en el desarrollo de ese proceso, en donde los elementos contrarios generan el desarrollo de ese proceso como tal. Es decir, el uno, aunque se opone al otro, es esa oposición
y complementación lo que genera es esencialmente el cambio cualitativo de el comportamiento. Vamos a precisar mejor las características de los dialécticos. Los dos, digamos, profesores y estudiantes, ambos son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el todo, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, está presente en el maestro y en los alumnos. Son diferentes. Cada uno desempeña un papel distinto. ¿Qué es primero? ¿El alumno o los estudiantes? La pregunta no tiene sentido desde el punto de vista dialéctico. El objeto surge como resultado de la presencia de los dos siempre. Decíamos que justamente la contradicción es la que genera el desarrollo, es la fuente del desarrollo. Ahora bien, ese proceso contradictorio entre los dos elementos es lo que se va produciendo paulatinamente, generando una acumulación cuantitativa, digamos, el maestro con el alumno, en esa relación contradictoria de intercambio y de exigencia y de complementación, es lo que va generando paulatinamente un momento de cambio cualitativo en el desarrollo del proceso. Es decir, la contradicción genera una acumulación cuantitativa y en un momento determinado se produce una nueva cualidad. La acumulación cuantitativa y el cambio cualitativo es el mecanismo de desarrollo del proceso. Nada que ver no. Muy distinto a la lógica del pensamiento determinista. Esa comprensión de los fenómenos sociales, incluso hasta biológicos. ¿Por qué no encontramos la solución de la pandemia? Porque no es sencillamente una pequeña vacuna que va a impedirnos la asimilación de excluir la enfermedad. Ahora, cuando entran factores de orden psicológico, sociológico, pedagógico, la lógica del pensamiento nos va llevando a precisar bien dónde está la contradicción fundamental y cómo en el orden temporal se va produciendo un cambio cualitativo en entre la relación que se da entre ellos dos. Esa medida, es decir, en qué cantidad hay que desarrollar lo cuantitativo para que haya una cualidad distinta, es lo que se va produciendo como esencia, como más importante, como fundamentales en las leyes que rigen el comportamiento complejo. Eso realmente no es evidente en los fenómenos. Cuando uno ya llega a asimilarlo, evidentemente sí lo aprecia. Pero inicialmente realmente requiere mucha explicación, mucha ejemplificación para entender lo complejo. Esa medida en lo cuantitativo que produce el cambio cualitativo es lo que genera la negación de la situación anterior. Lo interesante es que ese proceso no es lineal, no es determinista, sino que esa negación genera una nueva situación en la cual se produce de nuevo la acumulación cuantitativa para generar un nuevo cambio cualitativo. Y eso es lo que se llama la negación de la negación, que en definitiva es lo que va conformando
la sucesión de negaciones que va desarrollando el proceso. Fíjense que yo digo que no es determinista y entonces hago este gesto, porque más bien el movimiento parece una espiral. Por eso decimos que la lógica del pensamiento complejo, cuántico, dialéctico, es espiraloideo. Y así vemos cómo los pueblos van pasando por etapas en el orden político, en orden sucesiones de negaciones, pero que justamente esa negación de la negación es lo que genera el desarrollo, los cambios cualitativos que se van produciendo en la sociedad. Y de forma similar, es como se va produciendo los cambios cualitativos en el aprendizaje. Una asignatura que va desarrollando su contenido por unidades. En un semestre habrá 3, 4, 5 unidades. En cada uno de esos unidades se produce ese cambio cualitativo cuando el estudiante es capaz de cumplir los objetivos de esa unidad. 4 o 5 unidades del semestre generan un cambio cualitativo de orden mayor cuando el estudiante es capaz de vencer, alcanzar el objetivo de la materia, y ahí ya es capaz de dominar las competencias propias del semestre. De igual forma, se produce el año, se produce la carrera, en que se van produciendo cambios cualitativos, en que se van integrando todos los contenidos anteriores y que entonces el egresado, el futuro egresado de una formación universitaria, digamos, por ejemplo, es cuando se es capaz de enfrentarse a los problemas que un médico atiende cuando ya egresa de la universidad, o un arquitecto construye un edificio de acuerdo a todos estos conjuntos sucesivos de situación. Ahora bien, observemos esta fotografía muy conocida del yin y el yang. Obsérvese que hay dos elementos, ¿no?, que son cualitativamente distintos. Uno es negro y el otro es blanco. Justamente el negro y el blanco están juntos, formando una esfera, un círculo. Bien, pero lo interesante es que el negro tiene un círculo blanco y el blanco tiene un círculo negro. Es decir, no son cualitativamente distintos. Ellos, cada uno de ellos es portador en alguna medida del contrario. Porque si no fuera así, no se producía la dialéctica, la contradicción, el desarrollo. Pero no solo eso, obsérvese en la figura que el color negro no solamente tiene lugares evidentemente blancos, sino que en parte de la esfera negra hay manchas blancas y viceversa. El blanco tiene en parte de la esfera aspectos de color negro. Es decir, no veamos que son contrarios porque son distintos. Sí son distintos, pero son portadores a su vez del otro en buena medida, porque eso es lo que nosotros tenemos que apreciar, maestro y estudiante. El maestro tiene que ser portador en buena medida de los intereses, necesidades del escolar y viceversa. De modo tal de que la contradicción surge como resultado de que sí son distintos, que cada uno desempeña papeles distintos, pero al mismo tiempo todos ellos vencen el proceso cuando se produce un cambio cualitativo, que es que los escolares todos aprendieron el contenido, lo aplican, lo utilizan, resuelven problemas con ese contenido y pasan a la otra unidad. Bien, ¿cuáles son las contradicciones fundamentales presentes en la lógica del pensamiento dialéctico? Una dialéctica entre lo material y lo espiritual.
lo objetivo y lo subjetivo, lo social y lo individual. Fíjense ustedes, todas las ciencias en que se aplica la lógica dialéctica, todas, está presente lo material y lo espiritual. En días atrás, antier, tuve un fenómeno interesante cuando empiezo a desarrollar esto de lo material, lo espiritual, porque hasta ahora la ciencia realmente era ciencia cuando abandonaba todos los criterios de carácter espiritual. Ya no se hablan de Dios, del Espíritu Santo, porque somos científicos. Entonces lo que tenemos que, y aquí estamos presentando de entrada que lo material sin lo espiritual no existe, y viceversa. Lo espiritual sin lo material no existe. ¿Qué cosa es lo material? Lo que usted observa a través de la vista, del tacto, del medio que nos rodea. Lo que usted aprecia objetivamente. Fíjense que por ahí está lo objetivo. Pero usted lo aprecia porque es capaz de representárselo en su mente, y eso pasa de que usted ve el objeto. La radiación electromagnética que le llega al ojo se traduce en pulsaciones también de carácter electromagnético que llegan al cerebro. Hasta ahí es material, pero en el cerebro se va conformando la llamada mente. Es decir, en el cerebro-mente se van precisando los rasgos que caracterizan lo que usted ve objetivamente y lo va incorporando a una estructura subjetiva que es la mente. Justamente la relación lo objetivo y lo subjetivo. Cuando estudio lo material, esto me permite inferir no solamente lo que hay en la mente, sino lo que se va formando en la personalidad, en este caso, que nos preocupa a nosotros más del escolar. La personalidad del escolar es material, es el cuerpo, pero es también lo espiritual. No solamente tiene mente para aprender los conceptos, sino que esos conceptos los valoración. Y llega incluso a expresar elementos sentimentales, la emoción. Si es un buen profesor de matemáticas, llega a emocionar al escolar, llega a uno a amarlo. Nosotros tuvimos la suerte de ser formados cuando niño en la escuela utilizando el libro de Baldor. No hay algo que más uno ame, los que nos formamos en esa época, en los años 50, que resolviendo los libros de Baldor de matemáticas. Es decir, lo material y lo espiritual siempre están juntos. La personalidad del escolar como individuo está sumida en un contexto social que es el aula, que es la escuela, que es el municipio, y todos esos elementos de carácter social siempre están presentes. Entonces, obsérvese que esta relación que nosotros tomamos como fundamentales en toda la lógica del pensamiento dialéctico complejo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en cualquier otra de las ciencias que se pueden explicar por su naturaleza compleja, siempre tiene que estar presente lo objetivo y lo subjetivo, lo individual y lo social, lo material y lo espiritual. Estas tres relaciones que se expresan a través de un modelo que nosotros le llamamos bipirámide, que tiene en su base lo que yo estudio, la realidad, y que presenta esas tres relaciones dialécticas de lo material, lo espiritual, lo individual y lo social, y lo objetivo y lo subjetivo.
siempre tenemos que precisarlo en nuestras investigaciones. Todos aquellos estudiantes de maestría y doctorado que me están oyendo, y postdoctorado, porque hay oyentes en el día de hoy que ya son doctores y compañeros míos, y le agradezco su presencia aquí. Alguien me escribió de Pinal del Río con emoción, y de Cienfuegos, de Camagüey, de Perú, de México. Siempre tenemos que tener presente en cualquiera de las investigaciones que nosotros desarrollamos como relaciones fundamentales para poder explicar lo que el objeto y los problemas presentes en ese objeto de cualquiera de estas ciencias de naturaleza compleja, dialéctica, cuántica, es la relación entre lo espiritual, lo material, lo objetivo y lo subjetivo, y lo social y lo individual, que se expresa mediante esas líneas rectas que unen lo que es contradictorio. Fíjense, justamente entender esto es lo que es difícil y que es la esencia de la investigación social. El proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el enfoque complejo, nos lleva a inferir estas conclusiones. La naturaleza de las leyes, cualquiera que nosotros encontremos y expliquemos, es dialéctica. Eso nos hace generar más conocimiento, hacerlo más competitivo la ciencia que estudiamos. La relación del individuo con la sociedad como totalidad. Es decir, el individuo está sumido en el grupo escolar, en el grupo de la escuela, pero al fin es la sociedad en donde vive. El individuo es portador como totalidad, el enfoque holístico de esa sociedad, de ese barrio, de ese colegio. En esa relación de objetiva, subjetiva, el sujeto ve lo que quiere ver. Y Popper, por ejemplo, que hoy día se está estudiando tanto, dice que lo que uno se representa de la realidad, o sea, lo que uno ve en la realidad, es lo que previamente lo tenía en el cerebro, mente. Esto es difícil de ver, es decir, yo descubro lo que ya yo tenía adentro. Realmente es complejo, pero por ahí andamos. El que no ve, el que no se representa lo que quiere ver en la realidad, nunca la va a ver. Es decir, que es como si descubriera lo que ya él tiene. Son las dos cosas a la vez. Descubre y el contenido es también ético, sensible, que es la nanotecnología. A ver, gracias por su atención.